Era el 3 de mayo de 1993. Las 4:30 de la tarde en Westlake, Los Ángeles. Una madre se asoma desesperada desde el tercer piso. El humo ya devora el pasillo a sus espaldas, mientras sujeta a sus 2 críos. Abajo los vecinos gritan, preparándose para atraparlos. Ella deja caer a sus bebés al vacío. Un vecino logra cachar al primero. Otro recibe al segundo. La madre se llama Ma Isabela Diego. Su hijo pequeño Pedro sobrevive. Ambos niños se salvan, pero otros 12 no corrieron con esa suerte. 7 niños, 3 mujeres y 2 bebés no nacidos perecieron asfixiados por el humo. El fuego se propagó con tal velocidad que un bombero declararía después que se sentía como estar bajo el agua intentando respirar. El edificio en el 330 de la avenida South Burlington no fue alcanzado por un rayo. Tampoco fue una falla eléctrica. Alguien incendió un colchón en el pasillo del segundo piso intencionalmente para mandar un aviso. Un mensaje que valía $75. $75 semanales que la encargada se negó a aceptar. $75 que costaron 12 vidas. El hombre acusado de prender esa mecha tenía un apodo termite. Juan Romero, un cabecilla de los Columbia Lil Psychos, una clica de la pandilla de la calle 18 que controlaba la capital del crack en Los Ángeles. Pero aquí es donde la historia da un giro. Tras el incendio, Romero pasó a ser un héroe, un informante del FBI, un testigo protegido que ayudó al gobierno federal a desmantelar el dominio de la mafia mexicana en el sur de California. Testificó y se esfumó en el programa de protección. Vivió con otro nombre lejos de las cenizas de la avenida Burlington. Durante 23 años, las familias esperaron justicia, y el FBI sabía dónde estaba todo ese tiempo. Esta es la historia de cómo un asesino de masas se volvió intocable, cómo el gobierno protegió a un mataniños para atrapar a un pez gordo, y cómo un detective pasó una década cazando a un fantasma que el FBI no quería que encontraran. Esta es la historia del termite. 1993, Los Ángeles. 1.100 homicidios ese año, 150 solo en la división Rampart. El jefe de policía, Charlie Beck, lo llamaría después el cenit de la violencia, la epidemia del crack, en su punto máximo. Y ningún lugar ardía más que Westlake, la capital del crack de Los Ángeles, donde la clica Columbia Lil Psychos de la calle 18 controlaba cada esquina, cada vendedor, cada dólar. En la cima estaba Francisco Puppet Martínez, de la M, encerrado en la Supermax de Pelican Bay, moviendo los hilos a través de su esposa, Yani García, la señora, la jefa que metía mensajes y sacaba dinero. Pero el Puppet necesitaba soldados en el terreno, sicarios cobradores. Tenía a Juan Termite Romero. Romero era 7 años mayor que Ramiro Valerio cuando se conocieron. Valerio tenía 15, era un chamaco. Romero le compró ropa, le enseñó a vestirse como pandillero, cómo moverse, cómo cobrar. Valerio se ganó su apodo Greedy. Juntos manejaban la avenida Burlington y la calle Bonnie Brae. Los traqueteros vendedores callejeros trabajaban por turnos, vendiendo piedra y heroína, día y noche. Cada narcomenudista pagaba piso. 10, 20, 30% de las ventas brutas. No de la ganancia, sino del total. El dinero subía de los vendedores a Romero y Valerio, de ellos a la señora y de ella a la cuenta del Puppet, a sus abogados, a su red. Para 1993, una vendedora pagaba $25.000 semanales. Se llamaba Johanna López, inmigrante hondureña. Llegó en el 90, empezó de traquetera y subió a mayorista. Surtía a los vendedores. En 4 calles manejaba 30 narcos y turnos y tenía un arreglo con la encargada del 330 de la avenida South Burlington. $75 a la semana. A cambio, cuando caía la policía, sus muchachos podían huir al interior del edificio, esconderse en los departamentos, desaparecer en las escaleras. Funcionó hasta que despidieron a la encargada. La nueva no aceptaba sobornos, llamaba a la tira, cambió las chapas. Las ganancias de López se desplomaron. Se reunió con Romero y Valerio en un billar. Pidió que le bajaran la cuota. Caminaron a Bonnie Brae. Les preguntaron directo a los vendedores. El negocio estaba flojo. Romero le dijo a López que él arreglaría el asunto. Primero, golpearon a la gerente. Mandaron matones a maltratarla, a intimidarla para que se calmara. No sirvió de nada. Según el testimonio, en el juicio de la esposa del pandillero, Anthony Coco Zaragoza, ahí fue cuando Ramiro Valerio dijo lo que nadie se atrevía. Deberíamos hacer un fueguito.
Un incendio para darles un susto. 3 de mayo del 93. Esa mañana Johanna López testificó que Juan Romero le dio un aviso. Mejor vete de aquí, porque la cosa se va a poner caliente. 4:30 de la tarde, finales de primavera, un día caluroso en Westlake. La encargada del 330 de South Burlington movía muebles. Había un colchón en el pasillo del segundo piso, justo afuera de su departamento. Alguien le prendió fuego. Testigos declararían luego que vieron a Juan Romero cargando una bolsa de basura. Llevaba líquido para encender carbón chapoteando dentro. Mientras las llamas empezaban a devorar el edificio, otro testigo lo escuchó. La regamos. El fuego se extendió rápido, imposiblemente rápido. Las alarmas de humo habían sido desconectadas. Las puertas cortafuegos vitales para contener el infierno estaban trabadas abiertas, algunas incluso clavadas de par en par. Semanas atrás, se ordenó a los dueños mantener vigilancia las 24 horas hasta reparar las fallas. Jamás hicieron caso. Las llamas devoraron los pasillos sin freno alguno. El humo asfixió el tercer piso en cuestión de minutos. Un bombero declararía luego que era como intentar respirar bajo el agua. 75 personas escapaban de un edificio de 67 departamentos. Unos saltaron de los balcones reventándose contra el suelo. Otros ataron sábanas para descolgarse por los barandales de hierro forjado. Los vecinos formaron cadenas humanas al costado del inmueble, pasándose a los niños pequeños de mano en mano. Maricela Diego quedó atrapada en el tercer nivel con sus 2 hijos. Uno era un bebé de nombre Pedro. El humo inundó su departamento. El pasillo era impasable. Desde abajo los vecinos le gritaban listos bajo su ventana. «Suéltalos. Aquí los cachamos». Ella dejó caer a sus bebés. Un vecino atrapó al primero en el aire. Otro agarró al segundo. Los niños sobrevivieron. 12 personas más no tuvieron esa suerte. Olga León, de 24 años, embarazada, murió junto a sus 3 hijos. Rosalía, de 7, Jesús, de 4, José, de 4. Alejandrina Roblero, de 29, pereció con sus 3 pequeños. Leiber, de 10, William, de 9, Yadira, de 6. Rosalía Ruiz, 21, con 8 meses de embarazo. La fiscalía mostraría después la evidencia del feto en la corte. Lance, Mateo, de 1 añito. 12 muertos, 40 heridos, 100 desplazados. 2 familias, los León y los Roblero, perdieron todo. 6 niños muertos. 2 madres que fallecieron intentando salvarlos. Todos asfixiados. Inhalación de humo. El forense testificó que con niveles tan altos de monóxido bastaban pocas respiraciones para morir. Horas más tarde, un pandillero declaró que Romero Valerio y Juan Romero llegaron a un departamento cerca de la escena. Cargaban bolsas negras de basura y apestaban a líquido para encendedores. Desde el día 1, los investigadores de incendios del LAPD y LAFD supieron que fue intencional. El patrón era evidente. Usaron acelerante. Punto de origen: pasillo del segundo piso, justo afuera del departamento del administrador. Se sospechó de las pandillas de inmediato. Pero en el Westlake de 1993 saber y probar eran cosas muy distintas. 1.100 homicidios en Los Ángeles ese año, 150 solo en la división Rampart. El jefe de policía, Charlie Beck, lo explicaría fácil después. En esa atmósfera, los testigos no abren la boca. Miedo, intimidación, la ley del barrio. Las familias sabían lo que pasaba si hablabas con la policía. Desaparecías. Tu familia desaparecía. La pandilla de la calle 18 no perdonaba. La mafia mexicana no olvidaba. Así que el caso se enfrió. Pasaron 5 años. Luego, en noviembre de 1998, la policía hizo arrestos. Rogelio Andrade y Alan Lobos, ambos de la 18, acusados de 10 asesinatos. Los fiscales creían tener a los pirómanos. 10 meses después, septiembre de 1999, retiraron todos los cargos. El fiscal adjunto, Joseph Esposito, admitió la verdad. No estaba claro que fueran los culpables correctos. Sospechosos equivocados, caso fallido, 12 muertos. Y la justicia brillaba por su ausencia. Mientras tanto, Los Angeles Times publicó una investigación destapando otro tipo de fracaso. Los bomberos no inspeccionaban los edificios de Westlake a tiempo. Decenas de complejos llenos de familias inmigrantes, sin revisiones, violaciones ignoradas. El 330 de South Burlington tenía múltiples citaciones. Sin extintores, salidas de emergencia con candado, alarmas desconectadas. Puertas cortafuegos trabadas y clavadas. Semanas antes del incendio fatal, se ordenó a los dueños poner vigilancia las 24 horas hasta arreglarlo. Lo ignoraron. La ciudad no dio seguimiento.
12 personas murieron. Tras el fuego de Burlington, las reformas llegaron rápido. Sistemas de inspección computarizados. Más inspectores asignados a la estación 11 en Westlake. Nuevos protocolos. Demasiado tarde para Olga León y sus 3 hijos. Tarde para Alejandrina Roblero y los suyos. Tarde para los bebés asfixiados en brazos de sus madres. El caso siguió congelado 14 años más. Pero esto es lo que los investigadores ignoraban. En 1999, los verdaderos incendiarios Juan Romero y Romero Valerio no se escondían, no huían. Trabajaban para el FBI, usaban micrófonos ocultos, grababan charlas y testificaban en cortes federales contra la mafia mexicana. Y el FBI sabía exactamente dónde estaban. En 1992 murió el hermano mayor de Romero Valerio, Ismael Valerio. Los detalles de su muerte siguen borrosos, pero eso rompió algo dentro de Romero. Entró a la división Rampart del LAPD e hizo una oferta. Entregaría a la pandilla de la calle 18. Todo desde adentro. El FBI vio la oportunidad. Valerio empezó a cargar micrófono. Metió agentes encubiertos con los pandilleros. Ayudó al buró a intervenir los teléfonos de Yanni García el Puppet. Con micrófono. Infiltró agentes con la banda. Facilitó la intervención de las líneas de Yanni García. El Puppet, la esposa de Martínez conocida como la Señora, era el enlace vital que movía las órdenes desde la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay, directo a las calles. En una de las grabaciones, Valerio dejó clara su jerarquía, asegurando que él era el mero mero junto con el termita. Él y Juan Romero eran los jefes socios inseparables, controlando el cobro de piso a los traqueros de la avenida Burlington. Esas mismas calles, donde apenas unos meses atrás supuestamente provocaron el incendio que le costó la vida a 12 personas, al FBI le importaba un carajo. El incendio ellos iban tras la mafia mexicana, pero entonces las escuchas captaron algo interesante. Hablaban en clave. El Puppet Martínez charlaba con su gente y preguntaba si la casa tenía termitas, si ya la habían fumigado. Pero dudaban preguntándose si la plaga había vuelto, aunque los agentes federales descifraron el mensaje oculto de inmediato. Martínez preguntaba por Juan Romero. Quería saber si el termita le estaba cantando a la policía y si hacía falta fumigarlo, es decir, borrarlo del mapa. Romero aún no soltaba la sopa, pero al enterarse de que el Puppet quería su cabeza, tomó una decisión. Él también se volteó. 2 asesinos en masa convertidos en testigos protegidos ambos ahora en la nómina del gobierno federal. En 1999, la Fiscalía lanzó una acusación masiva por crimen organizado. Cayeron Francisco Martínez, alias el Puppet, su mujer Yanni García, Anthony Zaragoza, el Coco Juan Romero y otros 21 implicados. 25 acusados en total. Los testigos estrella fueron Ramiro Valerio y Juan Romero, los mismos tipos que iniciaron el fuego. Testificaron contra su antiguo patrón, detallando las extorsiones, el tráfico de drogas, la violencia y todo el cochinero. Para el 2002 condenaron al Puppet Martínez a cadena perpetua más 60 años y decenas de miembros de los Columbia Lil Psychos cayeron con él sentenciados a prisión federal, gracias a lo que soltaron Valerio y Romero. El FBI lo presumió como un triunfo mayor contra la mafia mexicana, desmantelando una de las clicas más sanguinarias de Los Ángeles. Lo que no mencionaron fue la justicia para Olga León, Alejandrina Roblero o los 7 niños que murieron asfixiados en la avenida Burlington. Tras el juicio, ambos soplones se esfumaron en protección de testigos. Ramiro Valerio anduvo saltando, de chamba en cines y cafeterías Starbucks. Acabó en una farmacia Rite Aid, en Santa Clarita, usando su nombre real libre como si nada. Juan Romero se borró del mapa por completo. Se fue a Phoenix, Arizona con identidad nueva y protección federal, el premio del gobierno, por ayudarles a enjaular a un capo de la M. 12 muertos, 2 responsables, y el FBI se aseguró de que nunca pisaran la cárcel. En 2013, 20 años después del incendio, la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles le pasó el caso Burlington a la detective Mitzi Roberts, una veterana con 25 años de experiencia, la misma que atrapó a Samuel Little, el asesino en serie más prolífico del FBI, con 93 víctimas por todo el país. Michael Connelly se inspiró en ella, para su personaje, René Ballard. Ella asesoró la serie Bosch y resolvía casos imposibles, pero este asunto era personal. Roberts entrevistó a un hombre que vivía en el 330 de Sur Burlington en 1993. Le contó sobre una niña,
que fue a su departamento la tarde del incendio. La pequeña iba a devolver una olla grande que su madre había pedido prestada para hacer tamales, pero no la devolvió vacía. La familia la llenó de tamales como agradecimiento. El hombre aceptó la olla y la niña se fue. Una hora después, el edificio ardía en llamas. Tras el siniestro, el señor preguntó por la niña. Quería saber si se había salvado. No sobrevivió. La detective Roberts hizo una promesa: encontraría a quien mató a esa pequeña, pero de inmediato se topó con pared: el FBI. Roberts sabía que Valerio y Romero eran los sospechosos principales. Sabía que habían sido informantes en el caso Martínez. Pidió sus expedientes, pero el buró se negó. Roberts declararía más tarde sobre lo que pasó: nos pusieron trabas en cada paso del camino. Hubo intentos deliberados de bloquear nuestro acceso a la información. Intentos a propósito. El FBI protegía a sus soplones. Aunque esos informantes supuestamente habían matado a 12 personas, incluidos 7 niños, Roberts presionó con más fuerza. Hizo peticiones formales y subió por la cadena de mando hasta que, tras años de resistencia, el FBI soltó los archivos. Eran varios terabytes de datos, pilas de discos, llamadas interceptadas y grabaciones que Valerio hizo con micrófono oculto para el buró. Y ahí estaba la prueba. En una cinta, Valerio describía su papel en la pandilla, de arriba a abajo, desde los negocios hasta lo demás, probando que tenía poder para ordenar el incendio. En otra decía que él era el número 1 junto al termita, socios manejando juntos la operación de la avenida Burlington. Roberts armó su caso e identificó a 4 sospechosos: Ramiro Valerio, Joseph Monge, Johanna López y Juan Romero. El 3 de febrero de 2017 Roberts y su equipo entraron en acción y arrestaron a Valerio en una farmacia Rite Aid, en Santa Clarita. Trabajaba como gerente de la tienda, viviendo con su nombre real libre durante 24 años. Ese mismo día arrestaron a Joseph Monge en Montebello. Johanna López ya estaba tras las rejas desde 2011 por otros delitos. Ahora le caían 12 cargos por homicidio. Los 3 enfrentaban agravantes especiales: asesinatos múltiples e incendio de vivienda habitada. Pero había un cuarto nombre en la lista de Roberts: Juan Termite Romero, el testigo protegido del FBI, oculto en algún lugar bajo un portante, nombre falso. Roberts solicitó su ubicación y ahí fue cuando la cosa se puso turbia. 2016 La detective Roberts tenía órdenes de aprehensión para 4 sospechosos. 3 ya estaban encerrados: Valerio, Monge y López. Juan Romero seguía libre viviendo en Phoenix, Arizona, amparado por protección de testigos con identidad nueva y bajo supervisión federal. Roberts se coordinó con el FBI. Tenían que moverse con pies de plomo. Romero era un testigo protegido. El buró tenía sus protocolos. Un agente del FBI asignado al caso informó a sus superiores, les avisó que la policía de Los Ángeles planeaba arrestar a Romero en Phoenix y les dio el cronograma. Entonces, Roberts y su equipo viajaron a Arizona. Llegaron al complejo de departamentos donde vivía Romero. Protección federal, el gobierno pagando la renta, una casa de seguridad. Roberts tocó a la puerta del administrador, preguntó por el inquilino y la unidad, quien quiera que fuera el hombre bajo protección de testigos. El administrador revisó sus PACIMA, registros. Se mudó. ¿Cuándo? Hace como una semana. Roberts testificaría después sobre ese momento. Sus palabras exactas: me pareció increíblemente sospechoso el momento. Muy extraño. Un agente del FBI le informa a sus jefes que la policía viene a FBI a arrestar a su testigo protegido. Una semana después, ese testigo ya no está. Se esfumó, sin dirección de reenvío. Roberts presionó al FBI exigiendo respuestas. ¿A dónde se fue Romero? ¿Quién autorizó su traslado? ¿Quién sabía que se iba? El buró se cerró en banda. Una portavoz del FBI en Los Ángeles se negó a comentar. Sin explicaciones, sin cooperación, sin rendir cuentas, la detective Roberts lanzó una cacería humana. Más tarde, describiría la búsqueda en su testimonio ante la corte. Literalmente fuimos a todas partes, buscándolo, tratando de arrestarlo, desde California hasta Texas. Hasta donde sé está en México. California, Texas, México. Siguiendo pistas, persiguiendo fantasmas, cazando a un hombre que el gobierno federal hizo intocable. Pasaron los años. El caso contra Valerio, Monge y López avanzó.
acuerdos de culpabilidad y preparación del juicio. Pero el cuarto, sospechoso, el hombre que supuestamente cargó la bolsa de basura con líquido para encendedores, al que los testigos oyeron decir «la cagamos», seguía libre, protegido por la distancia, protegido por el silencio, protegido al parecer por el propio FBI. Piensen en lo que esto significa. Una agencia federal sabía dónde vivía un asesino en masa. Sabían que había matado a 7 niños. Sabían que las familias esperaban justicia. Y cuando la policía local llegó para arrestarlo, le dieron el pitazo dándole tiempo para huir. El FBI no lo confirma, no lo niega, no comenta. Pero la cronología habla por sí sola. Una semana, eso es todo. El aviso que Juan Romero necesitaba para desaparecer, y alguien se lo dio. Roberts no dejó de buscar. Incluso mientras los otros casos avanzaban, mientras Valerio iba a juicio, mientras López y Monge aceptaban tratos, ella seguía cazando al Termit. 12 personas muertas. 7 de ellos niños, 2 madres, que murieron con sus bebés. Y el hombre que presuntamente los mató, vivía con otro nombre en otro país protegido por el mismo gobierno que debería haberlo llevado ante la justicia. 18 de febrero de 2020. Johanna López compareció en la Corte Superior de Los Ángeles a sus 54 años. Llevaba bajo custodia desde 2011. 9 años esperando. La mujer que inició todo, la inmigrante hondureña que se quejó del administrador, la que le pidió a Romero y Valerio que arreglaran su problema. Se declaró culpable de 2 cargos de homicidio voluntario. 22 años en prisión estatal. Parte del trato, testificar contra Ramiro Valerio. Ese mismo mes, Joseph Monge aceptó su primer acuerdo. Un cargo de homicidio voluntario por la muerte de Olga León. 11 años con tiempo ya cumplido. Saldría libre en 2022. Eso dejaba a Romero y al Greedy Valerio. Mayo de 2022, 29 años después del incendio. Valerio, ahora de 49 años, fue a juicio. 10 cargos de homicidio en primer grado. 2 cargos por la muerte de fetos humanos con agravantes especiales, homicidios múltiples e incendio de vivienda habitada. El fiscal adjunto Víctor Ávila lo expuso ante el jurado. Fue un crimen atroz el resultado de la codicia no solo de este acusado sino de su pandilla, una empresa lucrativa que no podía ponerse en riesgo. Johanna López testificó describiendo el encuentro con Valerio y Romero en el salón de billar. La caminata hacia la calle Bonnie Brae. Romero, diciendo que él se encargaría del problema. Otros testigos ubicaron a Valerio y Romero cerca del edificio cargando bolsas de basura que apestaban a líquido para encendedores. Las grabaciones de intervenciones telefónicas del FBI sonaron en la corte. La voz de Valerio describiendo su control. De arriba a abajo, desde el negocio hasta todo lo demás, demostrando que tenía la autoridad para dar la orden. Hablemos del incendio. Valerio decidió subir al estrado para defenderse él mismo. Aceptó que les cobraba piso a los narcomenudistas y que manejaba la extorsión, pero lo del fuego, eso sí lo negó rotundamente. Juró que estaba cenando en un puesto de hamburguesas de la calle 6, cuando vio pasar a los bomberos a todo lo que daban. Un día cualquiera, en Westlake. Según él, no tenía vela en el entierro. Pero el 1 de junio de 2022 al jurado le bastaron 2 horas. Culpable. De todo. Ramiro Valerio agachó la cabeza mientras el secretario leía su destino. 10 cargos de homicidio en primer grado. 2 más por la muerte de fetos humanos. Se confirmaron las circunstancias especiales. La sentencia llegó meses después, cuando Valerio se plantó frente al juez Curtis Rape de la Corte Superior. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Antes de que el juez dictara la pena, Valerio pidió la palabra. En mi corazón Dios sabe que soy inocente. 12 muertos, 7 niños, 3 mujeres, 2 bebés no nacidos, y 29 años esperando justicia. Y aún así la cosa no estaba completa porque Juan el Termite Romero, al que vieron cargando el combustible, ese mismo que supuestamente le dijo a López que esto se va a poner caliente, seguía allá afuera libre y protegido. Los familiares de Olga León y Alejandrina Roblero estaban ahí sentados viendo cómo a Valerio le daban cadena perpetua. Pero sabían la neta. Faltaba uno de los asesinos. 5 de diciembre de 2023, tras 7 años, prófugo, extraditaron a Juan Termite Romero desde México y lo ficharon en la cárcel del condado de Los Ángeles. Corte del Centro, 24 de enero de 2024. Romero salió con el traje naranja a sus 57 años. Chaparrito y medio calvo, ya no se parecía al pandillero de las fotos viejas.
Traía una cadena de oro gruesa sobre un tatuaje que decía: «Nena, voy en serio». 12 cargos de asesinato. El fiscal adjunto Víctor Ávila, el mismo que refundió a Valerio, no quiso soltar prenda de dónde ni cuándo. Arrestaron a Romero. Su abogado, Daniel Nardoni, admitió que no tenía ni idea de la captura de su cliente, ni de las pruebas en su contra. Romero se reservó su declaración. 31 años después del incendio, el último sospechoso por fin estaba ante el juez. Pero chequen lo que significan esas fechas. 1993, mueren 12 personas. 1998, acusan a los equivocados y los sueltan. 1999, los verdaderos asesinos Valerio y Romero testifican para el FBI contra el Puppet Martínez. 2002, condenan a Martínez. Cadena perpetua más 60 años gracias al testimonio de quienes mataron a 12 personas. 2011, arrestan a López por otra cosa. 2013, el detective Roberts reabre el caso. 2016, Romero se pela del programa de protección de testigos. 2017, agarran a Valerio y a Monge. 2020, López y Monge se declaran culpables. 2022, condenan a Valerio a perpetua. 2023, cae Romero. 2024, Romero en la corte. 31 años. Los hijos de Olga León, Rosalía Jesús y José ya andarían en sus 30. Los niños de Alejandrina Roblero, Leiber, William y Yadira ya tendrían sus propias familias. En cambio, sus nombres están en actas de defunción. Niños asfixiados por una cuota de extorsión de $75 a la semana. 2 madres lo perdieron todo. 6 niños de 2 familias desaparecidos. May Isabela Diego aventó a sus bebés por una ventana en llamas. Los vecinos los cacharon. Esos sí la libraron. ¿Dónde está ella ahora? ¿Qué recuerda de esa tarde? El FBI no suelta prenda. Sin comentarios sobre el pitazo. Nada sobre proteger a asesinos en masa. Ninguna investigación sobre quién le avisó a Romero. El gobierno hizo un trato sucio. Cambiaron justicia por 12 civiles muertos, 7 de ellos niños, para enjaular a un cabecilla de la mafia mexicana. Valió la pena. Al Puppet Martínez le dieron perpetua más 60. Decenas de pandilleros terminaron en el bote. El control de los Columbia Lil Zaicos sobre Westlake se debilitó, pero hay 12 personas que siguen muertas, y los tipos que los mataron anduvieron libres por décadas, protegidos, pagados y reubicados. Queda una pregunta en el aire. Cuando el sistema decide que unas víctimas valen menos que otras, ¿quién decide qué asesinatos perseguimos y cuáles protegemos? El FBI no responde. Juan Romero espera su juicio y las familias siguen esperando la verdad completa.